Seguidores de Río Noticias, nos encontramos nuevamente con Luis Fernando Ballesteros, ahora candidato por el Pacto Histórico para la consulta interna del Pacto Histórico este 26 de octubre. ¿Cómo está Luis Fernando? Excelente, complacido de estar en este importante medio. Les mando un saludo a tus seguidores. Luis Fernando, hablemos un poquito sobre la consulta, pero antes expliquemos el tema del Pacto Histórico, la Colombia Humana, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo está eso ahí? Bueno, lo primero es decir que hoy existe el Partido Pacto Histórico. La Colombia Humana y el Partido Progresista no pudieron entrar a la fusión y en ese sentido hoy estamos en presencia de una consulta interpartidista popular. ¿Qué quiere decir esto? Que la consulta se da entre el Partido Pacto Histórico, Colombia Humana por aparte y el Partido Progresista. Ahí se van a medir los candidatos que saquen más votos para definir el orden de la lista. Yo soy militante y candidato del Pacto Histórico. ¿Quiénes más están contigo ahí en esa lista del Pacto Histórico? Bueno, hay 8 candidatos. Está Claudia Jiménez, Miguel Martín, Clemencia, Cristian Hernández, no recuerdo el otro, se me escapa, pero sí, hay 8 candidatos. Y Osmani también está ahí en esa lista. Ahí se va a definir el orden de la lista. Hay que tener en cuenta que esta lista es paritaria, es decir, que va a haber un hombre, una mujer, un hombre. Si gana una mujer, el segundo es un hombre, si gana un hombre, el segundo una mujer. Obligatoriamente así se le garantiza la participación de la mujer y así son las reglas que se establecieron. Entonces ya llevamos 2 días de campaña, queda menos de un mes, es el 26 de octubre la consulta, poco tiempo. No, o sea, digamos que la lectura que hago es que lo que no se hizo en 9 meses no se va a hacer en un mes, pero ya la mayoría de la gente sabe que hay consulta. Los que sepan, por favor, ayuden a difundir el mensaje porque es muy importante respaldar al presidente con su partido Pacto Histórico. Esperamos que la Colombia Humana y Progresista más adelante entren a la fusión. Tienen que resolver unos temas jurídicos, administrativos, pero se pudo resolver de esta manera. Aprovecho para aclarar que hay 2 consultas. Una congreso interpartidista entre Pacto Histórico, Colombia Humana y Progresista, y hay una consulta partidista. Esa consulta partidista solo se da en el aspecto de los candidatos presidenciales. Esa consulta se va a dar entre Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda. De ahí se va a definir el candidato del pacto. Tocó así por los problemas jurídicos, pero igual ambas consultas van a llevar el logo del pacto. Bueno, hablemos un poco sobre lo que es la bandera política de Ballesteros y vámonos ahí entonces en lo que son los proyectos sociales que tanto impulsa. Hablemos un poco sobre vivienda rural, vivienda social. Coméntanos un poco ya como candidato ahora sí sobre estos temas. Bueno, yo me ubico políticamente en el progresismo dentro del Partido Pacto Histórico porque estoy de acuerdo con las propuestas de país que el presidente Gustavo Petro ha manifestado durante muchos años. Considero son la respuesta a la crisis en muchos aspectos que sufre Colombia. Por ejemplo, el tema de la desigualdad social, uno de los países más desiguales del mundo, se soluciona creando una economía productiva. Tenemos que salir del extractivismo porque ese modelo económico genera muy poco empleo y desestimula el crecimiento de otros sectores como la agroindustria. Entonces, estamos de acuerdo en que este país debe de tener un modelo económico productivo y por eso es necesario seguir consolidando la reforma agraria y eso pasa por democratizar la tierra, darle la tierra a los campesinos, democratizar el crédito, garantizarle la comercialización de la producción campesina, establecer la cadena de comercialización.
hay que tecnificar el campo y para eso hay que capacitar técnicamente a los campesinos. En otra visión de país que nos identificamos, en otro aspecto de esa visión de país, es que nosotros no podemos seguir con las tesis erradas del rebosamiento económico, que consiste en que si entre más plata tenga el rico, esta plata va a gotear hacia abajo. Eso no ha funcionado. Las tesis uribistas defienden esa postura económica y eso no ha generado empleo. Se profundiza la desigualdad y nosotros lo que planteamos es diferente. Nosotros creemos de que la plata debe circular en las bases sociales y eso implica aumentar el salario mínimo por encima del IPC, hacer que la contratación del Estado se haga sin intermediarios, directamente de gobierno a organizaciones sociales. Todas estas visión de país desde el punto de vista del modelo económico, ya Petro la está demostrando acá. Eso está en los libros, pero nadie la había puesto en práctica. El gobierno del presidente demostró que las tesis uribistas están equivocadas desde el punto de vista del manejo de la economía y toda esa narrativa que se construyó alrededor de la llegada de Petro, todas esas mentiras de decirnos castrochavistas, de decirnos guerrilleros, comunistas, socialistas, que las empresas se iban a ir del país, que se iba a disparar la inflación, todo eso quedó destruido toda vez que hemos dado el resultado contrario. Tenemos una inflación baja y controlada, tenemos índices de desempleo los más bajos en los últimos 20 años, tenemos el dólar a 3.800 pesos, decían que iba a subir a 10.000. Somos una de las economías más sólidas de América Latina o de los países de la OCDE. Tenemos disminución de pobreza significativa, de pobreza multidimensional. Las empresas dueños de los más las empresas que son dueñas de los más poderosos de Colombia han tenido utilidades históricas en este gobierno. Los bancos, todas estas mega empresas de Colombia, según el último reporte de final de año, han tenido las mejores utilidades. Entonces, defendemos esa visión de país y como futuros congresistas vamos a seguir defendiendo esas reformas del cambio que se están demostrando, están dando resultados muy a pesar de que los medios de comunicación se niegan a reconocer las bondades de esta propuesta política y de esta visión de país que lidera el presidente. Bueno, Ballesteros, digámoslo así, para irnos más concretamente, ¿cuáles van a ser esos proyectos de ley? Sabemos bien que vas pro inversión con la sociedad, vamos pro a la vivienda digna, pero aparte de eso, y también, digámoslo así, dándonos un poco de luces más concretas, qué vas a hacer con esto que siempre hablamos y otras cosas. ¿Qué va a dar Ballesteros cuando llegue a la Cámara? Sí, más allá de esa visión general, que es la visión de país, el proyecto de país, apoyarla obviamente desde nuestra posición de congresista, hay cosas concretas que son iniciativas ya bien particulares y que de una u otra forma se conectan con eso. Por ejemplo, para Córdoba se requiere una zona económica especial que es la creación de un ente territorial que se llama zona metropolitana, se crea en el Congreso de la República a través de un proyecto de ley. De hecho, esa iniciativa se dio hace 20 años y está estancado ese proyecto. Nosotros tenemos que tener en cuenta que Córdoba está conformado por subregiones, dentro de la cual por naturaleza se crea una región que tiene como ciudad metrópolis o epicentro Montería. Si nosotros juntamos a Montería, Ciénega de Oro, San Carlos, Cereté, Pelayo, y creamos una zona económica especial, llámese zona metropolitana con enfoque agroindustrial, nosotros vamos a poder por fin industrializar a Córdoba y aprovechar la producción campesina, no solamente de estos 5 municipios, sino de todo el departamento. Nosotros tenemos que dar el salto hacia la industrialización. Córdoba tiene vocación económica productiva y eso implica tener
esa zona económica especial para fomentar la inversión, para fomentar la producción agrícola. De lo contrario, no vamos a poder salir. Sumado a esto, consideramos importante que se haga una reforma en la ley para que sea, para incentivar que se respete el uso del suelo en zona rural. Recuerden que en zona urbana, para usted colocar un negocio, una discoteca, un restaurante, una oficina, usted requiere sacar un certificado del uso del suelo para que el negocio que usted ponga en ese local vaya acorde a la vocación de ese suelo. Pero en la zona rural no se respeta eso. Muy a pesar de que Agustín Codazzi tiene caracterizado la vocación económica de los suelos, es decir, algún suelo sirve para ganadería, otro sirve para producción de alimentos, otro sirve para construcción, otros son humedales, son zonas de reserva. En la mayoría de los aspectos no es obligatorio. Entonces, si nosotros le damos incentivos tributarios, por ejemplo, a aquella persona que teniendo una finca que es apta para producir alimentos, si cumple con esa vocación, se beneficia económicamente, pudiéramos provocar que se genere más empleo, porque la tierra se subutiliza principalmente en Córdoba cuando tenemos más del 80% del porcentaje de la tierra apta para producir alimentos, se usa es para ganadería. Entonces ahí se está desaprovechando la vocación económica de la tierra en Córdoba y se está perdiendo de generar empleo y de activar la economía. Entonces tendríamos como iniciativa presentado un proyecto de ley para incentivar el respeto a la vocación económica del suelo en la zona rural, así como es obligatorio en la zona urbana. Por otra parte, es muy importante para acabar con la corrupción de separar la justicia de la política. Vemos cómo hoy los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que son los que tienen el deber de controlar todo lo que tiene que ver con la mecánica electoral, son escogidos por el Congreso de la República. Es decir, tenemos unos jueces del tema electoral politizados porque tienen origen de los partidos políticos. Algo que hemos sufrido mucho en Córdoba y en Montería es que los inspectores de policías son influenciados por el alcalde. Los personeros, contralores, todos esos entes de control que de una u otra forma investigan o administran justicia, que tengan origen en aparatos políticos, llámese Consejo, Asamblea, Congreso de la República, tienen que ser separados. Los que hacen parte de la rama del poder, de la justicia y de los entes de control, no pueden estar ligados con la política porque eso garantiza impunidad. El político el juez o el ente de control que es escogido por un político, eso hace que el político nunca sea juzgado e investigado. Hay que presentar ese proyecto de ley para que estos funcionarios públicos sean escogidos de una manera distinta. Ojalá y fuera por meritocracia y no sea escogido por políticos. También hay que trabajar en que la vivienda sea un derecho fundamental que no dependa de la política de financiación o la política de crédito. Vemos que en los anteriores gobiernos, para tú acceder a un subsidio de vivienda, tienes que hacer que el banco te preste parte de lo que vale la vivienda. Pero si tú no tienes vida crediticia, el banco no te presta y en consecuencia no eres beneficiario de un subsidio de vivienda. Entonces, esta política de vivienda deja por fuera la mayoría de los que viven del rebusque, de los que tienen actividad económica informal o aquellas profesiones que son independientes, como los periodistas, que la mayoría son independientes, los deportistas, los campesinos como tal, que trabajan su tierra pero no trabajan para una empresa e independientemente no cotizan seguridad social y por lo tanto es muy difícil que un banco le preste a un campesino por ser campesino. El que vende Bonai, el Rapimoto, todas estas actividades de rebusque informales,
o profesiones independientes muy difícilmente pueden acceder a esta política de vivienda. Eso hay que cambiarlo. Hay que hacer una política de vivienda que se ajuste a la realidad socioeconómica, que incluya a estas profesiones independientes y a esta informalidad que ha sido excluida, y por eso hoy tenemos un déficit tan alto de vivienda en Montería, en Córdoba. Y agregado a esta reforma tenemos que crear esa política pública de vivienda teniendo en cuenta el fenómeno de violencia. Los municipios que son receptores del desplazamiento forzado y por qué no económico, como el caso de Montería, que recibe los desplazados del sur del departamento y de la zona Urabá, hace que llegue mucha gente que no tiene una actividad económica formal, que tiene una economía precaria porque son despojados de sus tradiciones ancestrales y llegan a vivir de rebusca a las ciudades y se ubican en la orilla de los canales o invaden tierra porque el Estado no ha tenido en cuenta ese fenómeno de población de de desplazamiento que hay, y para los alcaldes le queda muy duro solucionar este problema, incluso de extranjeros. Seguidores de Río Noticias, estuvimos con Luis Fernando Ballesteros, candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. Gracias por vernos. Objetividad, veracidad, credibilidad. Río Noticias. Validamos la información.